y entonces aquí dormimos, acostados en el suelo, sufriendo por nuestra familia, ¿me entiendes? Porque nosotros lo queremos a él y queremos tenerlo ahí en nuestra casa, ¿me entiendes? Porque no queremos que él esté sufriendo, y sufrimos nosotros y sufre él. 27 de marzo del presente año es la fecha en que se aprueba el estado de excepción en El Salvador. Su presidente, Nayib Bukele, lo había solicitado y el Congreso salvadoreño votó. Queda aprobado el proyecto de decreto que contiene régimen de excepción. Hasta la fecha han sido capturados más de 39,000 salvadoreños, presuntamente delincuentes y pandilleros. Desde hace décadas en El Salvador, las pandillas han significado violencia, terror y muerte, llevando así a que en 2015 el país fuera coronado como la capital de los homicidios, cuando en territorio salvadoreño se registraban 105 homicidios por cada 100,000 habitantes. El número de asesinatos en El Salvador es propio de un país en guerra. Durante los meses más violentos de 2015, la policía estima que ocurrió un homicidio cada hora. La mayoría de los asesinatos se deben al conflicto entre las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18. Bukele, mediante lo que ha nombrado como guerra contra las pandillas, asegura que la solución al problema que representan estas está en su persecución, su captura e ingreso a las cárceles. Lo que hemos hecho en poco más de una semana nos dice que podemos acabar con este cáncer que se llaman pandillas. Nuestro país vivió hace unos días un aumento de asesinatos por parte de los grupos terroristas conocidos como pandillas. Fueron 3 días, viernes, sábado y domingo, financiados por quien haya sido financiado, planificado por quien haya sido planificado. Nos demostró el daño que estos grupos terroristas pueden hacerle al pueblo salvadoreño. Y por eso es que ahora tenemos un régimen de excepción que nos permite tener herramientas que no teníamos antes para combatir la delincuencia. Y si bien no hemos terminado de implementar la fase 3 del Plan Control Territorial, ya tenemos alguno de ese equipamiento ahí que nos va a ayudar a combatir más a las pandillas en esta guerra que tenemos con ellas. Ahora se esconden como ratas, literalmente. No lo digo como ofensa, para las ratas, por supuesto. Pero lo que se ve y se vive a diario en El Salvador, luego del 27 de marzo, ha generado indignación y pánico, no solo en territorio nacional, sino también a nivel internacional. Las imágenes son perturbadoras. Muestran lo que está ocurriendo en las cárceles salvadoreñas, donde hay más de 16,000 pandilleros tras las rejas. Fueron distribuidas por el gobierno de Bukele y muestran cómo los prisioneros son sometidos a fuertes medidas de seguridad, mientras inspeccionan las celdas y les quitan colchones a sus camas. El objetivo de las autoridades penitenciarias es castigar a los pandilleros detenidos por la ola de violencia que desataron en las calles en los últimos días. Ese sufrimiento que le hagan a la población, lo van a sufrir ellos aquí. Las medidas se hicieron efectivas después de que el presidente Nayib Bukele advirtiera a las pandillas vía Twitter: tenemos 16,000 homeboys en nuestro poder, paren de matar ya o ellos la van a pagar también. El 27 de marzo, legisladores oficialistas aprobaron un régimen de excepción, el cual suspende una serie de derechos constitucionales. El presidente Bukele está utilizando el mecanismo legal que establece nuestra Constitución, que es la implementación de un régimen de excepción. Además, las autoridades desplegaron a soldados y policías para llevar a cabo redadas en todo el país y aprobaron reformas jurídicas amplias y punitivas que violan garantías básicas de debido proceso e incluso los derechos de los niños.
Amnistía Internacional encontró que miles de personas están siendo detenidas sin que exista una orden de aprehensión o una situación de flagrancia, lo cual hace automáticamente arbitrarias las detenciones. En esas redadas, los miembros del orden van a los hogares, golpean y rompen las puertas del lugar donde entienden están los pandilleros. Los sacan a la calle bajo maltrato físico y luego son trasladados a las cárceles, de donde muchos salen sin vida. En cambio, la policía está llevando a cabo detenciones de forma pasiva en base a acusaciones anónimas que no se están verificando, sesgos discriminatorios por estrato social o rasgos raciales, por tener antecedentes penales previos de cualquier tipo, por tener tatuajes, por haber sido acusados por un tercero de tener supuestos vínculos con una pandilla, por tener un familiar pandillero, por haber denunciado en el pasado abuso policial o simplemente por vivir en una zona controlada por la pandilla y azotada por años de violencia generalizada. De acuerdo con reportes de la prensa salvadoreña, serían más de 40 personas las que habían sido detenidas bajo el régimen de excepción y luego fallecieron posteriormente en custodia del Estado. En muchos de esos casos, presuntamente, la familia de los reos muertos no conoce la causa de la muerte de su ser querido. Varias de las organizaciones que defienden los derechos humanos se han pronunciado en contra, pero como siempre, Bukele responde tratando de restar valor y credibilidad a dichas instituciones. Leamos, por ejemplo, este texto. Estos vividores de las ONGs internacionales dicen velar por los derechos humanos, pero no se interesan por las víctimas. Solo defienden asesinos como si disfrutaran ver los baños de sangre. Dígame cuántos miles de pandilleros van a llevarse para que los traten como reyes. Un informe de Amnistía Internacional reveló que el régimen de excepción ha violentado los derechos humanos y llamó al gobierno del presidente Nayib Bukele a poner fin a esta medida y revertir las reformas legislativas que atentan contra los derechos humanos. Asimismo, documentamos casos de tortura y malos tratos al interior de los centros de detención. Amnistía Internacional recibió testimonios de varias personas liberadas que describieron los horrores sufridos durante el internamiento. Los testimonios revelan el nivel de control y crueldad que poseen las pandillas dentro de las celdas y de las condiciones extremas de hacinamiento que estarían resultando en violaciones a los derechos a la vida y a la integridad personal. Al regresar a la página oficial de Amnistía Internacional, encontramos un artículo que en una de sus partes reza de la siguiente manera. En El Salvador de hoy día, niños y niñas de entre 12 y 16 años pueden ser condenados a pena de hasta 10 años de prisión. Las personas de comunidades marginadas pueden ser detenidas arbitrariamente, sin derecho a defensa jurídica. Las personas presas pueden estar recluidas sin alimentos y aire suficiente. La prensa también ha sido afectada. Bukele ha llevado a cabo un proceso para callar a los periodistas. En el mismo artículo antes mencionado de Amnistía Internacional encontramos lo siguiente. Y los periodistas pueden ser encarcelados por el solo hecho de informar de actividades relacionadas con las pandillas. Nayib Bukele es hasta el momento el presidente más joven en la historia de El Salvador y se ha convertido en lo que en una próxima entrega estaremos mostrando y que él mismo ha denominado como el dictador más cool del mundo mundial.